Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Tiempo con Dios del día 11 de julio. Vamos a reflexionar sobre el tema El gran amor de Dios, y se basa en el libro de los Hechos, capítulo 13, de los versículos 42 al 52, que en unos momentos más daremos lectura. Pero antes, oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra nuevamente. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo nuevo que decirnos a través de ella. Señor, prepara nuestros corazones para que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto para tu gloria. Padre Celestial, aquí estamos, habla nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Hasta estos momentos la palabra de Dios se seguía difundiendo por toda aquella región de Antioquía de Pisidia. Y damos gracias a Dios porque el testimonio que nos da esta palabra es que Dios estaba utilizando a Pablo y a Bernabé de una manera poderosa. Aún en aquella sinagoga, en aquella ciudad, cuando Pablo estaba hablando, aquellos discípulos judíos prosélitos se quedaron sorprendidos del mensaje de Pablo. Era la palabra de Dios, era la verdad de Dios, eran las enseñanzas claras, vivas, verdaderas del Señor Jesucristo. Y Pablo empezó a relatar, a predicar con denuedo este evangelio. Aquellos judíos y aquellos prosélitos se quedaron hambrientos y les dijeron que vinieran el sábado siguiente a la sinagoga para que les siguiesen hablando de estas cosas. Estaban sorprendidos y maravillados. Dios estaba obrando en los corazones, los estaba despertando, estaba haciendo caer los velos que ellos habían tenido por muchas generaciones atrás en todos sus antepasados. Pero gracias a Dios que la palabra produjo frutos para la gloria del Señor. Aquellos judíos y prosélitos invitaron a Pablo y a Bernabé a que siguieran con ellos. Y Pablo y Bernabé les dijeron que perseveraran en la gracia de Dios. Qué hermoso lo que se estaba suscitando en aquel tiempo. Y todo por la obediencia de estos discípulos, Pablo y Bernabé, que estuvieron dispuestos a cumplir el mandato y la misión a la cual el Señor los había llamado. Al día siguiente se juntó toda la ciudad, quizás no cabían en la sinagoga. Mucha gente venía ansiosa, dispuesta de escuchar la verdad de Dios, de escuchar el evangelio. Estaban necesitados de una palabra viva y eficaz. Es por eso que recurrieron a la sinagoga toda la gente de la ciudad,
Qué impresionante es esto, mis hermanos, porque cuando se predica la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, muchas personas sentirán en sus corazones la ansiedad, el deseo de poder escuchar el precioso evangelio, no un evangelio corrompido, corrupto, no un evangelio con vanas palabrerías, sino la palabra viva y eficaz. Y hoy en nuestras congregaciones y de nuestros púlpitos se tiene que predicar la verdad, la palabra bendita y poderosa de Dios. Y cuando las personas sepan que ahí se predica la palabra, mucha gente va a recurrir. No cabrá la gente en nuestros tiempos cuando se predique la verdadera palabra de Dios. Surge una pregunta para nosotros hoy en día. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando desde los púlpitos de las iglesias? ¿Estamos predicando solamente vanas palabrerías? ¿Estamos predicando solamente anécdotas, chistes, cosas que no edifican? Prediquemos la palabra de Dios. Hoy mucha gente necesita escuchar ese precioso evangelio, la verdad de Dios. Aquellos judíos y prosélitos, cuando vieron este acontecimiento tan tremendo, que toda la gente se había agolpado para oír las enseñanzas de Pablo y de Bernabé, tuvieron celos y empezaron a maquinar en sus pensamientos perversidades que el enemigo estaba poniendo en sus mentes y en sus corazones. Y vino la oposición sobre Pablo y Bernabé, como lo hemos estado viendo en el transcurso del libro de los Hechos. La persecución, las personas, hermanos, que no están de acuerdo a la verdad de Dios, estarán siempre atacando para que callemos, para que no cumplamos con nuestro cometido de anunciar la palabra de Dios. Aquellos hombres judíos y prosélitos tuvieron celos, y ahí maquinaron cosas para detener a Pablo y Bernabé. Y ellos juntaron a aquellas mujeres piadosas, a los ancianos del pueblo, y arremetieron, privándoles que siguieran predicando la palabra de Dios, que tuvieran que salir de esa región. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios se había predicado. Dios estaba haciendo la obra en todos esos corazones, y seguramente esos que habían recibido la palabra con toda prestancia, que la habían recibido en sus corazones, iban a continuar la tarea de seguir predicando en esa región. Pablo y Bernabé tuvieron que salir y se dirigieron a la región o a la ciudad de Iconio, donde predicaban con gozo la palabra de Dios. Hermanos, en muchas ocasiones el enemigo va a arremeter contra nosotros como líderes. Y va a suceder y está sucediendo que muchos consiervos nuestros están actuando con celos, que tienen envidia de las cosas que están sucediendo en otras congregaciones, de cómo les está yendo a otros pastores, de cómo unos están creciendo y otros no, de cómo ellos se están desarrollando y ellos no se están desarrollando. Y empiezan a tener celo, y empiezan a atacar, empiezan a burlarse, empiezan a decir tantas cosas y perversidades contra aquellos que están prosperando en la obra de Dios. Mas sin embargo, hermanos, tengamos cuidado con esto, que nosotros verdaderamente nos enfoquemos en seguir difundiendo la palabra de Dios donde Él nos ha colocado, donde Él nos ha puesto, y que oremos por aquellos que están siendo bendecidos con un crecimiento en sus iglesias, en sus ministerios, que estemos orando para que Dios les siga bendiciendo, y que a nosotros que no lo estamos haciendo, que nos dé visión, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para poder hacer todas las cosas y ajustarnos a lo que estamos viviendo en el día de hoy, sin desviarnos de los principios y de las verdades bíblicas. Es tiempo de que nosotros, mis hermanos, establezcamos proyectos, planes que puedan ir acordes a lo que la palabra de Dios nos dice para aplicarlos en esta generación. No podemos quedarnos en las tradiciones del pasado, porque vamos a seguir igual. Tenemos que hacer cosas que realmente valgan para que el mensaje del evangelio se siga difundiendo hacia todo el mundo. Hermanos, amigos, esta palabra tiene que seguir haciendo eco en nuestros corazones. Hermanos, que Dios bendiga y prospere su obra y nuestros ministerios.
y que nosotros estemos haciendo lo que realmente tenemos que estar haciendo: predicar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Qué glorioso evangelio tenemos. Compartámoslo con todo, para la gloria de nuestro Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, que ésta siga haciendo eco en nuestros corazones. Y Dios, que cada uno de nosotros, Padre, nos concienticemos para seguir haciendo lo que tú has demandado de nosotros: predicar tu palabra en todo lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos consiervos. Que Dios les bendiga.